Montaje y alineación por García Ramírez Sergio. Concepto. El montaje es el proceso mediante el cual se emplaza cada pieza en su posición definitiva dentro de una estructura, y la alineación es el proceso mediante el cual la línea de centros de un eje o elemento de maquinaria se hace coincidir con la prolongación de la línea de centros de otra máquina. A diferencia de las cimentaciones en edificación que generalmente están sometidas a cargas estáticas, las cimentaciones de maquinaria están frecuentemente sometidas a cargas cíclicas. La existencia de estas cargas obliga a considerar un estado del límite del servicio en las vibraciones y el límite último de fatiga. Para el procedimiento de montaje se debe seguir la siguiente secuencia: la planificación de las ubicaciones de los componentes, emplazamientos de los componentes principales, instalación de periféricos y componentes secundarios, pruebas de cargas, instalación y o fugas, comprobación de los equipos de seguridad y el ajuste de los controles. Para el caso aplicado tenemos el montaje de un motor eléctrico. Las fundaciones donde está colocado el motor deben ser planas y, si ser posible, exentas de vibraciones. Se recomienda por este motivo una fundación de concreto. El tipo de fundación escogido dependerá de la naturaleza del suelo en el colocar del montaje o de la resistencia de los pisos. En el dimensionamiento de las fundaciones del motor debe ser considerado el hecho de que el motor puede ocasionalmente ser sometido a un torque mayor que el torque nominal que éste tiene. Criterio de calificación de cimentación. Como primer paso para realizar el montaje, deberá ser tomado en cuenta el tipo de cimentación que se debe ejecutar, en base a la siguiente fórmula que debe cumplirse según los dos casos que tenemos. Para una cimentación superficial, el área de la base sobre la profundidad de la hendidura debe ser menor o igual a 4. Para una cimentación profunda, esta misma razón debe ser mayor a 4. Dependiendo del resultado de nuestro cálculo, será el tipo de cimentación que aplicaremos. En la base de concreto deberá ser prevista una placa metálica para el apoyo del perno del nivelamiento. Con base en la figura siguiente, los esfuerzos sobre la fundación deben ser calculados a través de las siguientes ecuaciones. F1 igual a 0.5 por m por g más 4c máxima sobre a, y la fuerza 2 debe ser igual a 0.5 por m por g menos 4c máxima sobre a, donde las fuerzas es el esfuerzo de los pies del motor sobre la base, g es la aceleración de la gravedad, m es la masa del motor, c máxima es el torque máximo y a es el área de la base de cimentación del motor, como se puede observar en la siguiente figura gráficamente, donde tenemos un motor emplazado con sus dos patas en cimientos de concreto. Los bloques de hierro o de acero, placas con superficies planas y con dispositivos de anclaje pueden ser fundidas en el concreto para recibir y fijar los pies del motor. Es muy importante observar que todos los equipos de la estructura deberán ser adecuados para transmitir las fuerzas y torques que ocurren durante la operación del equipo, en este caso el motor. En las siguientes imágenes podemos observar los diferentes tipos de cimentación que deberíamos aplicar. La primera de ellas, la colocada hasta la izquierda, es una cimentación, un montaje en estructura metálica simplemente. La imagen en medio nos muestra una cimentación en concreto profunda, donde los bloques de fundación son enterrados, ahogados en el concreto y se usan tornillos largos. Por último, del lado derecho tenemos una cimentación superficial, la cual solo se colocan placas ahogadas en el concreto que nos fungirán como estabilizadores y como anclajes para el motor. Las bases de concreto son más utilizadas para acomodar estos motores. El tipo y el tamaño de las fundaciones resultantes, tornillos de anclar con placas de anclar sueltas o fijas en el concreto, depende del tamaño y del tipo del motor.
Los motores pueden ser montados en una base de concreto sobre 4 bloques de fundación. Las dimensiones de los componentes de instalación se encuentran en la tabla a seguir. En las siguientes tablas podemos apreciar las dimensiones pertinentes a usar en función de los tornillos de fijación o de las normas que estamos siguiendo. Alineación de un motor eléctrico. La máquina eléctrica debe estar perfectamente alineada con la máquina accionada, especialmente en los casos donde el acoplamiento es directo. Un alineamiento incorrecto puede causar defectos en los rodamientos, vibraciones y hasta una ruptura del eje. Una manera de conseguir un alineamiento correcto es usando relojes comparadores colocados uno en cada acople, uno apuntando radialmente y otro axialmente. Así es posible verificar simultáneamente el desvío del paralelismo y el desvío de la concentricidad. Los mostradores no deben ultrapasar la lectura de 0.5 milímetros. Si la persona que va a montar posee experiencia, este puede conseguirse con apenas un calibrador de ajustes y una regla de acero. Desde que los acoples estén perfectamente centrados, una medida en 4 diferentes puntos de circunferencia no deberán presentar una diferencia de lectura mayor que 0.03 milímetros. A continuación podemos observar en la figura de la izquierda un ajuste axial perfecto, en la figura del medio una desalineación radial y en el lado derecho una desalineación angular de los ejes. El alineamiento que debemos llevar en consideración el efecto de la temperatura sobre el motor y la máquina accionada. Las diferentes dilataciones de las máquinas acopladas pueden significar una alteración durante el funcionamiento. Después del alineamiento del conjunto y verificación del perfecto alineamiento, tanto en frío como en caliente, se debe fijar el buje del motor. Existen instrumentos que realizan el alineamiento utilizando rayos láser visibles y computadores propios con programas específicos que confieren alta fiabilidad y precisión en el alineamiento de máquinas.